minutos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos ya nuestro siguiente invitado, se trata de Rodrigo Ramírez Quintana, a quien le agradecemos muchísimo que cada vez que le solicitamos su presencia, pues siempre esté dispuesto a ofrecernos su opinión. Él es director de Borde Político. Con él vamos a platicar sobre el desempeño de los legisladores de Coahuila y de Durango. Rodrigo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes, Juan Ceballos también presente. Y bueno, pues empezamos a platicar al respecto. Ustedes han hecho un estudio muy interesante precisamente sobre el desempeño de los legisladores. Quisiera que nos dieras pues el reporte que tienen de los legisladores tanto de Coahuila como de Durango. Muy buenos días. Pues sí, dentro de Borde Político lo que intentamos hacer a lo largo de cada culminación de los periodos ordinarios es hacer un análisis, un balance sobre la actividad de los legisladores del Congreso de Unión en general. Entonces, lo que hacemos es que a partir del desempeño legislativo, es decir, medimos la cantidad de iniciativas presentadas, aprobadas, los puntos de acuerdo también aprobados, la cantidad de veces que se suben a debatir, el porcentaje de asistencia, pues creamos un índice en donde nos permita pues ver la calidad o el trabajo de nuestros representantes, ¿no? Justo la idea que queremos es que a partir de que podamos medirlos, pues empecemos a ver el índice de representación política que tienen a partir de su trabajo legislativo. Entonces, lo que hicimos en este caso fue realizar un análisis de la actividad de todos los legisladores y bueno, tenemos casos muy exitosos dentro del caso, por ejemplo, del Senado de la República, con senadores con un buen ranking, por ejemplo, con Hilda Flores de Escalera o con Silvia Garza Galván, que están dentro de los 10 primeros lugares del Senado de la República. Y creo que justamente lo que abona este tipo de estudios es que tanto los mismos legisladores como los ciudadanos, pues estamos atentos de la calidad de nuestros legisladores. Uh-huh. Estas variables que ustedes han determinado que pudieran ser representativas de la productividad de los legisladores son importantes, Rodrigo, porque, bueno, no nada más es que estén ahí sentados, porque muchas de las veces están sentados con el celular o con el iPad o durmiendo, como ha habido ocasiones en que los han captado, y no necesariamente la presencia significa productividad. Aunque hay quienes lideran el trabajo dentro de las cámaras, dentro de lo que significan las propias bancadas, los grupos de partido, pues hay otros que llevan un perfil bajo, como si fueran fantasmas, como si quisieran pasar desapercibidos, ¿no? Y por eso siempre el cuestionamiento. No son demasiados los legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hay 500 voces, se supone, representando a los mexicanos y que muchas de las veces no justifican su presencia y el costo económico que le significa al Estado en su permanencia ahí. Creo que uno de los objetivos también de este índice es que trata de equilibrar estas particularidades de cada legislador. Es decir, podemos tener al mejor orador o al mejor redactor de iniciativas y entonces en este índice lo que se busca es equilibrar esta parte. También, como bien mencionas, lo que se busca es darle visibilidad a todos, ¿no? Es decir, que los mismos legisladores en su propia carrera política, que están bien calificados, pues que se apropien de este índice y, como ha sucedido en ocasiones anteriores, que lo promuevan, es decir, en sus informes de labores que realizan anualmente, pues que pongan, por ejemplo, qué lugares son en Borde Político, cuál es el ranking en su entidad. Y lo que queremos es que evidentemente pues esto se siga difundiendo para que cada vez lo vayamos perfeccionando más y más, ¿no? Una de las problemáticas que nosotros tenemos al realizar este índice es que evidentemente los legisladores en ocasiones nos mencionan que pues esto no es 100% objetivo, ¿no? Porque al final de cuentas no se toma en cuenta, por ejemplo, el trabajo de comisiones, pero la realidad es que no es porque nosotros no queramos tomarlo en cuenta, sino porque la situación de transparencia y de rendición de cuentas que se realiza en el trabajo de comisión, pues es muy opaco. Entonces no nos permite a nosotros como ciudadanos o como organización tener la claridad y la puntualidad para tener todos estos cuestionamientos. Entonces, lo que intentamos hacer desde Borde Político es tratar de tomar el trabajo más general o más promedio de cada legislador para poder tener un indicador mínimo sobre la actividad de cada uno de los legisladores.
Ajá. ¿Qué tan relevante pudiera ser esta evaluación que se hace de cara a los partidos políticos, pero también de cara al ciudadano? ¿Al ciudadano le interesa, Rodrigo? ¿Ustedes han medido qué tanto interés hay sobre el trabajo legislativo? Sí, nosotros en el periodo ordinario lo que realizábamos, como estuvimos en un trabajo de replanteamiento de esta estrategia y del índice, lo que hacíamos era, por ejemplo, semanalmente en redes sociales poner a los 5 primeros lugares dentro de Borde Político y a los 5 últimos lugares. Entonces, esto ayudaba porque muchas veces nos preguntaban, oye, ¿por qué mi diputado que está en los últimos lugares está en ese lugar, ¿no? Entonces, pues nosotros les mencionábamos, pues no ha presentado ninguna iniciativa, no se ha subido a debatir, entonces, pues tú mismo pregunta, ¿no? Entonces, los vinculábamos a partir de redes sociales y a partir de eso se creaba como un mecanismo más sano de rendición de cuentas, o hasta cosas mucho más naturales en donde los mismos legisladores, al ver que su posición en Borde Político estaba siendo tomada por algunos medios de comunicación, pues ellos mismos nos mandaban para, por ejemplo, confirmar datos, es decir, si se les aprobó alguna iniciativa que nosotros o el mismo Congreso pasara por alto, pues únicamente para reconfirmar y cambiar los datos que sean necesarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros justamente es que queremos que vean a este índice o esta posición como un ganar-ganar dentro de los legisladores y entre los mismos ciudadanos, es decir, que realmente los que buscan hacer bien su trabajo, que vean en este índice pues una oportunidad de mayor audiencia y para los mismos ciudadanos como la facilidad de ver cómo están trabajando sus legisladores. ¿Qué garantía tenemos que las iniciativas que presentan, van y suben los legisladores sean propias? Cuando sabemos perfectamente bien pues lo que significan los equipos de asesores para cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene asesores y cada uno de ellos tiene expertos pues trabajando para que ellos puedan hacer bien su trabajo legislativo. Aunque pareciera que muchas de las veces no nada más es que ellos hagan bien, sino que les hacen el trabajo, les enmiendan la plana y entonces la duda es, ¿realmente son los diputados los que tienen estas iniciativas o es su equipo de asesores y no hay nada malo en ello? Yo creo que es un trabajo conjunto y no hay nada malo en ello, es decir, pues los representantes populares no deben de ser expertos en todos los temas, entonces lo que se pide, lo que se espera es que sean los asesores de los grupos parlamentarios o de los mismos legisladores los que estén capacitados para redactar una ley. Como sabemos, no es una cosa sencilla, técnica legislativa en ocasiones es muy compleja, entonces esperar que los 628 legisladores en México tengan estas capacidades se me hace exigir un poco, pero lo que sí debemos exigir es que los equipos técnicos estén capacitados. Y es importante también ver los temas de interés de cada uno de los legisladores, es decir, hay especialistas en temas de pesca, en temas del campo, que uno esperaría que en esas materias las iniciativas fueran las más completas, ¿no? Rodrigo, buenos días. Es interesante ver en este estudio que realiza Borde Político del desempeño de los legisladores de Coahuila cómo las mujeres están mejor posicionadas. En el caso de Hilda Flores Escalera y en el caso de Silvia Garza, pues están mucho mejor que sus homólogos hombres. ¿Pudieras compartir con el auditorio esta radiografía de nuestros legisladores, de su desempeño? Sí, claro. Por ejemplo, dentro de el Senado de la República, el caso de la senadora Hilda Flores Escalera se encuentra en el cuarto lugar de 127 senadores. Recordemos que existe una vacante, entonces se contabiliza sobre 127. Entonces tenemos en los primeros 10 lugares a la senadora Hilda y a la senadora Garza Galván, que también se encuentra en la posición número 9. Entonces estamos hablando de un desempeño realmente exitoso. Por parte de los diputados, la mayoría, como recordemos que los diputados llevan apenas casi un año de trabajo legislativo, un poco menos, pues realmente no se pueden tener datos tan claros y tan importantes porque hay pocas sesiones, la cantidad de aprobación de iniciativas sigue siendo muy poca. Pero, por ejemplo, es importante ver que Ana María Godoy del PRI se encuentra dentro de la primera mitad de los diputados, es decir, se encuentra en el lugar 190, que si bien
uno considera que sigue siendo bajo para un legislador, la calificación del legislador, pues recordemos que ahí están, como les mencioné, muy juntos la mayoría de los diputados por la poca actividad que están teniendo. Entonces, pues es importante la participación en este caso de las mujeres, porque pues ha dado de qué hablar y tanto que están en los primeros 10 lugares en el caso del Senado, ¿no? Estamos charlando con Rodrigo Ramírez Quintana, director de Borde Político. Y en ese sentido, bueno, pues también tenemos dos senadores en el caso de Durango que dejaron su escaño para ir por un puesto de elección popular y ambos ganaron. Me estoy refiriendo a José Rosas Aispuro y a Leticia Herrera Ale. Pero ¿tienen ustedes alguna evaluación de estos legisladores chapulines que están en un escaño, una curul, y luego dejan la legislatura para buscar otro cargo de elección popular? ¿Qué tanto afecta esto a la actividad legislativa, Rodrigo? Sí, los datos los tenemos en el informe que hemos realizado en esta ocasión. Únicamente estamos tomando los que en la actualidad están en actividad legislativa, pero lo que sí podemos ver, por ejemplo, no solo en el caso de Durango, sino en otros casos que los mismos legisladores estaban contendiendo por un puesto de elección popular, pues era que estaban interesados en el tema. Es decir, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, donde un senador también, en este caso que contenía por el PT, pues estaba muy atento de los resultados de Borde Político, y como les mencioné, lo que se busca es que los mismos legisladores se apropien de las buenas calificaciones que tengan en Borde Político, ¿no? Y que los que tengan malas calificaciones, pues realmente pues asuman este desempeño legislativo. Entonces creo que sí, como en un arranque este tipo de ejercicios tal vez no está teniendo el impacto necesario, porque pues, como mencionamos, la difusión sigue siendo un trabajo de todos y que no llega necesariamente al ciudadano a pie. Pero creemos que este es un trabajo que va en ascenso y que en un contexto de elección legislativa a partir del 2018 va a ser un trabajo muy importante, porque ahora sí los legisladores van a tener que regresar a pedirnos nuestro voto y necesitarán algún argumento para hacerlo, ¿no? Permíteme replantear mi pregunta, porque es importante conocer tu punto de vista como director de Borde Político. Digamos, en el caso concreto de estos dos legisladores del PAN y del PRI, que dejan su escaño, como es el caso de muchísimos otros legisladores en todo el país, ¿qué tanto afecta la vida legislativa? Es decir, las iniciativas que ellos presentaron, los puntos de acuerdo que ellos presentaron, ¿hay un seguimiento que se le dé o ya quedan en la congeladora o alguien lo retoma? No, en ocasiones, la mayoría de ocasiones sí son retomados. Evidentemente, pues los suplentes que entran tienen este tipo de mandato de hacer un seguimiento a todas las propuestas que están haciendo los legisladores con licencia. Sin embargo, bueno, en ocasiones también depende mucho de la actividad del legislador, ¿no? Es decir, si tiene mucha presencia un legislador y se va a contener por un puesto de elección popular, pues evidentemente el trabajo de negociación, de presencia legislativa, pues va a disminuir. En este sentido, pues puede quedar un poco mermada la longevidad o la efectividad de sus propuestas de trabajo. Pues, sin embargo, pues estos, al estar en comisiones legislativas, pues tienen un curso legal que deben de seguir siendo atendidos. Ahí lo que varía, lo que importa es justo el trabajo de negociación que tendrá que hacer el legislador suplente si tiene interés en los mismos temas. Ajá. Rodrigo, ¿nos puedes explicar un poco la metodología que ustedes siguen para hacer esta valoración del trabajo legislativo? Ha de ser un trabajo de monitoreo pues bastante exhausto. Sí, claro. Mira, por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando con este índice. Como les mencioné, estamos trabajando en mejorarlo con mayores indicadores, por ejemplo, con las comisiones legislativas. Estamos justo en ese momento, pero en la actualidad lo que estamos tomando en cuenta es la presencia de los legisladores en las sesiones del Congreso, es decir, asistencia, el debate que se toma en cuenta a partir de todas las veces que los legisladores se suben a debatir a tribuna, la efectividad en puntos de acuerdo y la efectividad en iniciativas. Es decir, lo que intentamos hacer dentro de Borde Político es estandarizar las iniciativas y los puntos de acuerdo, porque es evidente que
un legislador de un partido minoritario no va a ser igual a uno de un mayoritario. Entonces, lo que hicimos fue tratar de equilibrar la balanza lo más que se pudiera para que un legislador, por ejemplo, en este caso del PRI, que en términos de proporcionalidad es mucho más fácil que se le apruebe una iniciativa, pues no suba tanto dentro del margen de iniciativas aprobadas dentro del índice, sino que se trate de guardar un equilibrio entre todos los legisladores para que sea mucho más coherente este tipo de evaluación. Y finalmente, Rodrigo, de mi parte, ¿hay alguna relación entre los diputados, senadores que son más mediáticos, que salen más a cuadro, que los busca más la prensa, que tienen más capacidad inclusive de oratoria y que precisamente por eso, por su estancia en tribuna, muchas de las veces dan la nota? ¿Hay alguna relación entre esto, sus capacidades muy personales y su productividad? No necesariamente, evidentemente, si entre más tiempo está en tribuna, pues su calificación dentro del índice en el apartado de debates, pues va a subir, pero como mencioné, hay legisladores que son especialistas y que tienen diferentes capacidades y que tal vez una de ellas es únicamente estar en el trabajo, de negociación en tribuna o a partir de las reservas compartidas, y evidentemente el trabajo en medios de comunicación, que es muy importante. Entonces, no necesariamente existe esta relación entre quién es más mediático y quién es el más productivo, pero sí puede haber alguna vinculación a partir de la efectividad en el rango de debate. Bien. Rodrigo, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Quisiera que invitaras al público a que consultara todo este trabajo que ustedes están haciendo de manera intensiva desde Borde Político. Sí, los documentos se pueden encontrar en la página de Borde, que ahorita es www.borde.mx, y ahí van a encontrar toda la información. Seguiremos trabajando en perfeccionar esta evaluación. Como les mencioné, esto no está acabado porque el 100% de objetividad no se puede encontrar en la actividad legislativa, pero nos estamos reuniendo con distintos académicos para mejorarla cada vez más. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Rodrigo Ramírez Quintana, director de Borde Político, estuvo con nosotros en Contextos.